Cuando se empezó a discutir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego, posteriormente, cuando se empezó a discutir la Declaración de los Derechos de los Niños y la Convención, ¿no?, propiamente. Para suscribir la Convención de los Derechos del Niño fue un país como Brasil, fue el precursor que empezó a realizar como toda una reflexión en torno a la gran cantidad de niños de la calle que existían, ¿no? Y propiamente hay muchos textos, por ejemplo, un texto que es fundamental en este caso, que ustedes incluso lo pueden descargar del internet, es el que fue realizado por el Ministerio de Justicia, que tal vez algunos de ustedes recuerden que se hizo una serie de libros que tenían relación con género, niñez, el sistema de justicia en la época del neoconstitucionalismo, y en uno de estos libros, justamente en el que se reflexiona sobre la evolución de los derechos de los niños, fue donde se reflexionó sobre cómo en Brasil empieza a surgir toda esta ola de movimientos sociales que lo que tendrían era hacia reflexionar y discutir cómo los derechos de los niños estaban siendo vulnerados en la medida en que se los trataba como menores y en la medida en que no se hablaba de ellos como sujetos de derechos, sino como objetos de tutela, como incapaces relativos, como, digamos, como un tipo de persona que está en un segundo grado en el que propiamente no merece la garantía de un derecho, sino solo la tutela de un adulto. Entonces, como les comentaba, los movimientos sociales fueron empezando a criticar esta visión. En Ecuador también ocurrió que los movimientos sobre los derechos de los niños empezó también a imbuirse aquí en Ecuador de justamente los procesos sociales que venían ocurriendo en países como Brasil. Y cuando se suscribe la Convención de los Derechos del Niño, de hecho el Ecuador es uno de los primeros suscriptores de este tratado internacional, ¿no? Ahora, uno de los aspectos fundamentales que se pudo superar cuando avanzamos hacia este nuevo paradigma de derechos, que es la doctrina de la protección integral de la infancia, es que a partir de esta doctrina se pudo dar paso al reconocimiento constitucional y normativo de los derechos de los niños, y también se reflexionó sobre la mejora de las condiciones materiales de la infancia como un aspecto que era fundamental para poder lograr la justicia social en beneficio de los niños y niñas, ¿no? Entonces, uno de los aspectos fundamentales que se consiguió cuando se ratifica la Convención de los Derechos de los Niños es justamente avanzar hacia poder consolidar lo que es la doctrina de la protección integral de la infancia. Se habla de la protección integral porque propiamente se tiende a reflexionar cómo ahora, con este nuevo sistema de ideas, es importante garantizar no solo condiciones materiales para que los niños puedan vivir en condiciones dignas, sino también garantizarles un tratamiento justo y un tratamiento que sea acorde con el principio fundamental de que estos derechos de los niños son derechos humanos. Claro, si me lo permite, me gustaría indicar lo siguiente. Bueno, alrededor de, no sé si muchos de ustedes tal vez lo conocen, alrededor de los años 1780, donde empezó la época de la Revolución Industrial, un momento importantísimo para el mundo, porque empezaron a aparecer las primeras máquinas, las maquinarias, las grandes empresas. Allí los niños eran contratados a partir de los 5 años de edad. ¿Y por qué eran contratados? Porque en aquellos momentos obviamente no tenían derechos, ni los padres menos aún los niños. Y eran contratados porque no les pagaban en muchas de las ocasiones, y pues era mano de obra gratuita. Entonces desde ese entonces los niños siempre hasta que aparecieron, en este caso hablamos de la convención, que estamos tratando en el momento actual. Sí, es importante destacar esto.